la lluvia caía con fuerza sobre Madrid, creando un ritmo constante que resonaba en el suelo empapado. Al abrir la puerta de casa, el olor a té recién preparado me envolvió, recordándome que Clara, mi suegra, estaba en la cocina. Siempre había habido una relación cordial entre nosotros, pero en ese momento, algo en el aire parecía haber cambiado. «Hola, Lucas», me saludó Clara con una sonrisa cálida, mientras se movía con gracia entre las ollas y los utensilios de cocina. Su cabello, un poco despeinado por la brisa de la ventana abierta, le daba un aire despreocupado que nunca había visto antes. Era una mujer carismática, de esos tipos que iluminan cualquier habitación con su presencia. «Hola, Clara. Huele delicioso», respondí, intentando deshacerme de la sensación de incomodidad que brotaba en mi interior. Clara se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con un destello que no había notado antes. «Es solo un té, pero gracias. ¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí, como si cada palabra que pronunciara fuera un secreto que compartíamos. «Largo y pesado, como siempre. Pero al menos tengo la suerte de volver a casa», dije, tratando de mantener la conversación ligera. A pesar de la cordialidad, una tensión subyacente comenzaba a formarse entre nosotros. Mientras me servía el té, nuestras manos se rozaron brevemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me sentí incómodo, como si algo prohibido hubiera pasado. Intenté ignorar la sensación y cambié de tema. «El clima está horrible. Siempre me recuerda a las historias que contabas sobre tu juventud en esta ciudad», dije, buscando un terreno seguro. Clara sonrió. Sus ojos se iluminaron con nostalgia. «Sí, Madrid tiene su encanto incluso en días como este. Recuerdo que solíamos jugar en los charcos después de la lluvia. Mi madre siempre se enfadaba, pero no podía resistirse a nuestra risa. Su risa era contagiosa, y me vi atrapado en la calidez de su recuerdo». «¿Y qué más recuerdas?», pregunté, sintiéndome más cómodo. «Las fiestas familiares, la música. Siempre había alguien tocando la guitarra». «Tuve una juventud muy feliz», respondió, y por un momento las tensiones se desvanecieron, sumergiéndonos en un momento de conexión genuina. Mientras hablábamos, noté cómo me miraba. No era la mirada de una suegra, sino algo más profundo, más intenso. Me sentí expuesto, como si pudiera ver a través de mí y conocer cada uno de mis pensamientos. Clara desvió la mirada, como si se diera cuenta de que yo también la estaba observando. «Lucas, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres en la vida?», preguntó de repente, rompiendo el hechizo de la conversación. Tomé un sorbo de té para ganar tiempo, sintiendo que la pregunta me había golpeado directo al corazón. «A veces, pero las cosas son complicadas. La vida no siempre permite seguir nuestros deseos». Mis palabras parecían más pesadas de lo que había previsto. «Ah, la vida y sus complicaciones», dijo Clara, con una sonrisa melancólica. «A veces hay que arriesgarse a ser feliz». Una risa compartida estalló entre nosotros tras un comentario inocente que hice sobre la lluvia. En ese instante, parecía que el tiempo se detenía. Nuestras miradas se encontraron y el aire se volvió denso. La risa se desvaneció y en su lugar hubo una chispa que iluminó el espacio entre nosotros. «Quizás deberíamos arriesgarnos un poco más», dije, casi en un susurro,
sin comprender del todo lo que estaba insinuando. Clara se acercó un poco más, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Fue un momento fugaz, pero sentí que nuestras vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que nunca había imaginado. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de mí, un tumulto de emociones comenzaba a agitarse. La cena estaba ambientada en un pequeño comedor, donde la luz tenue de las velas danzaba al ritmo de la lluvia que golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas. Era una de esas noches en las que la vida parece detenerse un instante y el aire se llena de un tipo de electricidad que no se puede ignorar. Yo, Lucas, me encontraba sentado a la mesa, con mi esposa Ana absorta en su teléfono, mientras Clara, mi suegra, servía la cena con gracia. En un rincón, el aroma de la comida se mezclaba con el sonido de la lluvia, creando una atmósfera casi mágica. ¿Todo bien, Lucas?, preguntó Clara, su mirada fija en mí, pero había algo en su tono que me hizo sentir expuesto. Sí, todo bien, solo un poco cansado del trabajo, respondí, intentando desviar la atención. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el tiempo se detenía. No era la primera vez que nos mirábamos así, pero esta vez había un matiz diferente en su mirada, un brillo que me desconcertaba. Ana seguía absorta en su teléfono, incapaz de notar la tensión que crecía entre Clara y yo. ¿Has visto las últimas fotos de la familia en el grupo?, preguntó Ana sin mirar hacia arriba. Sí, las vi. Todos se ven muy bien, dije, aunque apenas había prestado atención. Mis pensamientos estaban en Clara, en cómo su vestido ajustado resaltaba su figura y en cómo su sonrisa parecía iluminar la habitación. Clara, como si sintiera la necesidad de romper el silencio incómodo, comentó: Lucas, ese atuendo te queda muy bien. La chaqueta realza tu figura. Sus palabras me dejaron atónito. Sentí el rubor subir por mis mejillas. Gracias, Clara. Lo compré recientemente, respondí, sintiendo que mis palabras sonaban casi tímidas. La atención que me brindaba estaba empezando a desestabilizarme, y a medida que se acercaba, la distancia entre nosotros se volvió casi palpable. Es un buen cambio, continuó ella, acercándose un poco más. La cercanía era abrumadora, casi como si el mundo alrededor se desvaneciera. Me gusta ver que cuidas tu imagen. Lo aprecio, de verdad, murmuré, sin saber exactamente cómo manejar la situación. En mi mente, las alarmas sonaban. Era mi suegra, y aún así, había algo en su mirada que me atraía como un imán. La tensión era casi insoportable, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que el aire se volvía más denso. Más tarde, tras la cena, decidí retirarme al salón. La música suave llenaba el espacio, y traté de concentrarme en las notas, pero mi mente seguía volviendo a Clara. No. Podía sacudir la sensación de que había algo más entre nosotros, algo que iba más allá de la cordialidad familiar. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos que se acercaban. Clara entró al salón, su figura iluminada por la tenue luz. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó, con una sonrisa que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Claro, respondí, intentando sonar despreocupado, aunque mi voz temblaba un poco. Ella se sentó cerca, más cerca de lo que me hubiera imaginado, y el calor de su cuerpo comenzó a envolverme. Es una noche hermosa, a pesar de la lluvia, comentó, mirando por la ventana. Sí, tiene su encanto, respondí,
aunque mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en cómo su presencia me hacía sentir, en cómo la tensión entre nosotros era casi eléctrica. Lucas, dijo, volviéndose hacia mí con una seriedad que me sorprendió. A veces siento que hay una conexión especial entre nosotros. Su confesión me dejó sin palabras. Clara, yo... comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La proximidad, la intensidad de su mirada, hacían que mi corazón latiera con fuerza. En ese instante, comprendí que cualquier cosa que dijera podría cambiarlo todo. Lo sé, lo siento también, continuó ella, acercándose un poco más. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. La música, la lluvia, incluso el ruido de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano. Todo lo que existía era su mirada y la conexión que crecía entre nosotros, como una llama que ardía sin control. La lluvia caía sin parar en Madrid, creando una sinfonía melancólica que se mezclaba con el silencio de la tarde. Estábamos solos en el salón. El suave murmullo de la música de fondo ayudaba a calmar la tensión que se había acumulado entre nosotros. Clara y yo nos habíamos sentado en el sofá, un poco más cerca de lo habitual, mientras el calor de la conversación nos envolvía. ¿Recuerdas la casa de tus abuelos en el campo?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Su mirada se iluminó con la evocación de esos días pasados. Sí, claro. Pasé muchas vacaciones allí. La piscina era mi lugar favorito, respondí, sonriendo al recordar las risas y juegos de mi infancia. Aunque, para ser honesto, siempre me asustaba un poco el perro de mi abuelo. Clara soltó una risa suave. Su risa era contagiosa. Era un perro gigante, pero en realidad solo quería jugar. Creo que solo te ladraba porque le gustabas, dijo, mirándome con complicidad. La forma en que sus ojos brillaban me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Nunca antes había pensado en Clara de esa manera. Siempre había sido la madre de mi esposa, una mujer amable y carismática. Pero ahora había algo más. Era como si estuviéramos viendo el mismo recuerdo, pero a través de un nuevo prisma. ¿Y tú, qué recuerdos tienes de tu infancia?, pregunté, deseando conocer más sobre su vida, su historia. Oh, muchos, especialmente mis veranos en la playa. Mis amigas y yo solíamos hacer castillos de arena y buscar conchas. Era un tiempo más simple, respondió, con una nostalgia palpable en su voz. Eso suena idílico, le dije, sintiendo que la conversación se tornaba más íntima. Me atreví a preguntar, ¿y ahora? ¿Qué es lo que más deseas en esta etapa de tu vida? Clara se quedó en silencio un momento, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Luego, con un suspiro, contestó, desearía volver a sentir esa chispa de felicidad. A veces siento que he estado atrapada en la rutina. La sinceridad en su voz me golpeó. Aquí estábamos, dos personas atrapadas en nuestras vidas, compartiendo vulnerabilidades que nunca habíamos explorado antes. ¿Qué te detiene?, pregunté, sintiendo que la distancia emocional que había entre nosotros empezaba a desvanecerse. No lo sé. Quizás el miedo a lo que la gente pensará, o el miedo a arriesgar lo poco que tengo, admitió, bajando la mirada. A veces, arriesgarse puede llevar a las mejores cosas de la vida, le dije, sintiendo una conexión profunda. Mis palabras flotaron en el aire, y de repente, el ambiente se volvió denso y cargado. Nos miramos a los ojos, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Era solo Clara y yo, perdidos en una burbuja que parecía contener todo lo que no habíamos dicho antes. Ella se inclinó hacia mí,
y el aire se tornó pesado, como si todo en el universo estuviera esperando ese momento. Lucas, susurró. Su voz era un hilo de emoción. Sí, Clara, respondí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aquel momento era el tipo de instante que se podía sentir en los huesos, un cruce de caminos que desafiaba la lógica. Saqué valor de algún lugar dentro de mí y sin pensarlo, tomé su mano, sintiendo la suavidad de su piel contra la mía. No deberíamos, comenzó a decir, pero no le dejé terminar. A veces, las cosas que no debemos hacer son las que más necesitamos, le interrumpí. Las palabras salieron de mi boca sin pensar, pero eran la verdad. El silencio se volvió palpable entre nosotros, como un hilo que se tensaba, y en un instante, todo cambió. La conexión que había comenzado como una simple conversación se transformó en algo más profundo, más intenso. Estábamos al borde de una decisión que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar el torbellino de emociones que me invadía. Clara y yo nos encontrábamos en la sala. El sonido de las gotas contra el cristal era un eco de la tensión que se había acumulado entre nosotros. Habíamos compartido miradas, risas y momentos de conexión que, hasta entonces, parecían inocentes. Pero ahora, en este instante suspendido, todo se sentía diferente. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un tono dorado que contrastaba con la tormenta exterior. Clara estaba sentada en un rincón del sofá, con un libro en las manos, pero su atención no estaba en las páginas, estaba en mí. Sentí su mirada pesada, como si pudiera ver a través de mi alma. ¿Qué estás pensando, Lucas?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Solo recordando, respondí, aunque sabía que no era del todo cierto. La verdad era que estaba perdiéndome en sus ojos, en la forma en que su cabello caía sobre su rostro y en la curva de sus labios que a menudo parecía sonreír. Era un juego peligroso, uno que nunca debía haber comenzado. De repente, me encontré acercándome, impulsado por un deseo que no sabía que existía. ¿Te gustaría escuchar música?, le propuse, intentando romper la tensión que se había convertido en un océano entre nosotros. Clara asintió, y en ese instante, algo cambió. La atmósfera se volvió palpable, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Mientras buscaba una canción en mi teléfono, sentí su presencia más cerca, su aliento mezclándose con el mío. Sin pensar, giré hacia ella. «Clara», murmuré, y antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, sus labios encontraron los míos. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero rápidamente se transformó en algo ardiente, desenfrenado. La chispa que había estado latente se convirtió en fuego. «Lucas, esto…», Clara empezó a decir, pero sus palabras se desvanecieron en el aire cuando la atraje más hacia mí. La pasión nos envolvía y el mundo exterior se desdibujó. Olvidé todo, las normas, la familia, la culpa. Solo existía el momento, el roce de su piel, el calor de su cuerpo. Mis manos se deslizaron por su espalda y ella respondió con un susurro que me hizo perder la razón. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó entre besos, pero no tenía respuesta. Solo sabía que quería más, que necesitaba sentirla cerca, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Nos entregamos a nuestros deseos, como si nadie estuviera mirando, como si todo lo que habíamos construido hasta ahora no importara. La tormenta seguía rugiendo afuera,
Pero dentro de aquella habitación, el clima era cálido, casi intoxicante. Cada caricia, cada roce, era un recordatorio de lo prohibido de nuestra situación. Sin embargo, en ese momento, no podía pensar en las consecuencias, ni en lo que significaba para mi vida y la de Clara. Finalmente, cuando el fervor comenzó a desvanecerse, caímos en un silencio incómodo, rodeados de un aire cargado de lo que acabábamos de compartir. Miré a Clara y vi en sus ojos una mezcla de satisfacción y confusión. «Esto no debería haber pasado», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Lo sé», respondí, sintiendo que la culpa comenzaba a asomar. «Pero no puedo evitar lo que siento por ti». Era la verdad cruda. Había cruzado una línea que nunca debía haber tocado. La realidad comenzó a asentarse en el aire, pesada y casi palpable, como el aroma de la lluvia que se filtraba por la ventana. «¿Y ahora qué?», Clara preguntó, su mirada fija en el suelo, como si la respuesta pudiera estar escondida en el tapete. No tenía idea de cómo responder. El deseo había sido un torrente, pero ahora, con la calma, la incertidumbre se cernía sobre nosotros como una nube oscura. «Debemos hablar de esto», sugerí, sintiendo una presión en mi pecho. «No podemos ignorarlo». «Sí, debemos», asintió ella, aunque su voz era apenas un hilo. La gravedad de lo que habíamos hecho comenzaba a ahogarnos. La lluvia seguía cayendo, pero en mi interior, una tormenta mucho más intensa comenzaba a formarse. No podía evitarlo. La atracción por Clara se había convertido en una sombra persistente que me seguía a todas partes. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, cada vez que la veía, mi corazón se aceleraba. Pensé en Ana, en lo que significaba para mí, pero Clara había encendido algo en mi interior que no podía ignorar. Era una tarde oscura y lluviosa, y el sonido de las gotas golpeteando contra la ventana parecía amplificar el caos en mi mente. Me encontraba en la sala, intentando concentrarme en unos planos, cuando Clara apareció. Su cabello húmedo enmarcaba su rostro, y la luz tenue le daba un aire casi etéreo. Noté cómo mis pensamientos se desvanecían al instante. «¿Te molesta si me siento aquí?», preguntó, señalando el sofá a mi lado. «No, claro», respondí, intentando mantener la voz firme mientras el corazón me latía con fuerza. Ella se acomodó junto a mí, demasiado cerca. La fragancia de su perfume, una mezcla de flores y frescura, me envolvió. No podía concentrarme. «¿Qué haces?», me preguntó, mirando los planos que tenía sobre la mesa. «Solo revisando algunos diseños». Hice una pausa, sintiendo la necesidad de desviar la conversación. «¿Y tú? ¿No deberías estar preparando la cena?». «La cena puede esperar un poco», dijo, esbozando una sonrisa. «A veces es bueno dejar de lado las obligaciones». Su mirada era intensa y no pude evitar perderme en sus ojos. Eran profundos, llenos de una sabiduría y deseo que me resultaban irresistibles. «Lucas», comenzó, pero se detuvo, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que ocurrió la otra noche no fue solo un impulso para mí. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía hablar de eso tan abiertamente? «Clara, yo…», intenté responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. «No quiero que pienses que fue un capricho», continuó, con una voz que resonaba con sinceridad. «Siento que hay algo más entre nosotros,
algo que no podemos ignorar. La tensión en el aire era palpable. Me sentía dividido entre el deseo y la culpa. Pero, ¿y Ana? Logré murmurar, sintiendo el peso de mi propia traición. Ana no tiene que enterarse de nada. Su voz era firme, decidida. Tú sabes lo que sientes, Lucas. No podemos ocultarlo. No puedo hacer esto, dije, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Es complicado. Clara se acercó más, su mirada fija en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. ¿Es complicado porque te importa Ana o porque sientes algo por mí?, preguntó, desafiándome con su pregunta. Me quedé en silencio. Esa era la verdad que temía enfrentar. Ambas cosas, admití finalmente, sintiendo que el corazón se me encogía. Pero lo que siento por ti es diferente. Es intenso. Ella sonrió suavemente, como si hubiera logrado una pequeña victoria. Y eso es lo que me asusta. Bajé la mirada, incapaz de sostener su penetrante mirada. No debería estar sintiendo esto por ti. ¿Por qué no? Su voz estaba llena de una dulzura que casi me rompía. La vida es demasiado corta para reprimir lo que sentimos. Clara, esto no es solo un juego. Mis palabras salieron con un tono de advertencia. Las cosas podrían complicarse aún más. Tal vez deban complicarse, Lucas. Con cada palabra, su voz se volvía más firme. Quizás lo que ocurrió es solo el comienzo de algo que no hemos explorado. Una ola de emociones me invadió. La idea de entregarme a este sentimiento, de dejar que me arrastrara, era aterradora y, al mismo tiempo, seductora. Pero sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. No sé si estoy listo para eso, confesé, sintiéndome vulnerable. Nadie está nunca completamente listo, respondió, su mirada persuasiva nunca abandonando la mía. Pero, ¿y si lo intentamos? ¿Y si esto es lo que realmente queremos? El silencio que siguió fue abrumador. La lluvia seguía cayendo, un eco de mis pensamientos tumultuosos. Clara tenía razón. No estaba preparado, pero la chispa que se había encendido entre nosotros era innegable. ¿Podría realmente dejar todo atrás y seguir este camino? La confusión reinaba en mi corazón mientras la miraba, deseando y temiendo al mismo tiempo. La tarde caía pesadamente sobre Madrid, y las gotas de lluvia golpeaban los cristales de la ventana como un suave tamborileo. Me encontraba en la cocina. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire, pero mi mente estaba lejos de las tazas y las galletas que Clara había preparado. Desde el beso inesperado que compartimos, todo había cambiado entre nosotros, aunque ambos tratábamos de actuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la tensión era palpable, y el silencio entre nosotros se volvía cada vez más incómodo. De repente, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje anónimo. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo. La pantalla mostraba un simple texto. No confíes en Clara. Ella esconde un secreto. Mi corazón se aceleró y una ola de paranoia me invadió. ¿Qué podía significar eso? Miré a Clara, que estaba de pie en la entrada de la cocina, con una sonrisa que me pareció más forzada de lo habitual. ¿Todo bien, Lucas? Pareces pálido, dijo Clara, acercándose a mí. Sí, solo es un mensaje, respondí,
intentando ocultar mi inquietud, pero ella lo notó. ¿De quién es?, preguntó con una mirada curiosa. No importa, dije, tratando de cambiar de tema. Solo es un spam. Su expresión se endureció por un segundo, pero rápidamente volvió a la normalidad. Está bien, si necesitas hablar, sabes que siempre estoy aquí para ti. Lo sé, Clara. Gracias, dije, pero mi mente seguía dando vueltas a lo que había leído. Decidí que necesitaba confrontarla, pero no quería que pensara que desconfiaba de ella. Esa noche, mientras cenábamos, la tensión aumentaba con cada palabra no dicha. La conversación giraba en torno a temas triviales, pero yo no podía dejar de pensar en el mensaje. Finalmente, no pude más. Clara, hay algo de lo que necesitamos hablar, dije con voz firme, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿De qué se trata, Lucas?, preguntó. Su tono era una mezcla de preocupación y curiosidad. He recibido un mensaje sobre ti, algo que sugiere que hay secretos que no me has contado. Clara tragó saliva y su expresión cambió a una de evasión. Lucas, sabes que siempre he sido honesta contigo. ¿Quién te envió ese mensaje? No lo sé. Era anónimo. Pero me preocupa, Clara. ¿Hay algo que debería saber? Ella se quedó en silencio. Sus ojos evitaban los míos. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen, dijo finalmente, su voz temblando levemente. ¿Complicadas? ¿Qué quieres decir con eso?, la interrogué, sintiendo que la confianza que había construido se desmoronaba. No puedo explicarlo todo ahora, Lucas, pero confía en mí. Lo que sientes por mí no es lo que parece. ¿Y qué es entonces?, grité, sintiendo que la frustración me invadía. ¿Es solo un juego para ti? ¿O hay algo más? No es un juego, respondió, su voz ahora más firme. Hay verdades que no puedo compartir fácilmente. En ese momento, sentí que algo en mi interior se rompía. La confusión me abrumaba. Sin embargo, lo que vino después fue aún más impactante. Lucas, tengo que ser honesta contigo. Su voz era casi un susurro. Hay una razón por la que me siento tan conectada contigo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Soy tu madre biológica. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. No podía procesarlo. Miré a Clara, o mejor dicho, a mi madre, y sentí que el mundo se desvanecía a mí, alrededor. Todo lo que creía saber sobre mí, sobre nuestra relación, se había desmoronado en un instante. ¿Qué?, balbuceé, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser cierto. Lo es, Lucas. Te di en adopción cuando eras un bebé. Nunca quise perderte, pero era lo mejor para ambos en ese momento. Me quedé en silencio, atónito. Las palabras se repetían en mi mente, y la confusión se mezclaba con la ira y el dolor. ¿Cómo podía haberme ocultado algo tan fundamental? No sé qué decir, murmuré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Solo necesito que me escuches. Lo que sentimos el uno por el otro no es solo deseo, es algo más profundo.
pero debemos enfrentar esto juntos, sin importar lo que venga. En ese instante, entendí que nuestra relación jamás volvería a ser la misma. La tarde lluviosa se transformó en un torrente de emociones y revelaciones que cambiarían nuestras vidas para siempre.